Dios te bendiga, hermano y amigo, que te conectas en esta hora para compartir con nosotros la poderosa palabra de Dios. Te damos la cordial bienvenida a este espacio que esperamos que sea de bendición y edificación a tu vida, trayéndote esperanza, fe y consuelo. Quisiera iniciar en esta mañana maravillosa que el Señor nos regala con la lectura de un himno que hace un tiempo entonábamos en nuestra congregación y que nos habla acerca de una esperanza, de algo que hemos estado proclamando hace décadas, que Cristo viene. El himno se titula «Cuán gloriosa será la mañana». Y yo sé que muchos que me están viendo en esta hora se acordarán de este himno. Yo te invito a que lo cantes o lo tararees en la medida en que nosotros lo vamos leyendo. El himno dice así: «Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz de resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador». Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia, esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. Mira qué lindo este coro. No habrá necesidad de la luz de resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza que te proclamamos en esta mañana, que no todo es oscuro, no todo es color gris. Hay esperanza, hay luz al final del túnel, y con Dios todas estas cosas son posibles. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en esta hora, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, los versos del 20 al 26, donde la Escritura dice de la siguiente manera: algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua le hicieron una visita a Felipe, que era de Betsaida de Galilea. Le dijeron: Señor, queremos conocer a Jesús. Felipe se lo comentó a Andrés y juntos fueron a preguntarle a Jesús. Jesús respondió: ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Hay una promesa linda del Señor en la Escritura, y es que si tú buscas a Dios, vas a encontrarlo. Y te invitamos a que en esta mañana prestes atención a cada alabanza, prestes atención a la palabra expuesta prontamente, porque eso te va a guiar a tener un encuentro con Dios, si es que todavía no lo has tenido. Así que te invitamos a que en esta hora puedas disfrutar, puedas ser edificado, puedas prestar atención a la letra de cada uno de los signos que van a ser entonados en este instante, que sean de bendición a tu vida y de mucha edificación. Hermanos, que el Señor les bendiga. Le habla la hermana Aida Rivera.
Voy a estar ministrando con el himno Sumérgeme. Grande eres Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme
Que el Señor les continúe bendiciendo. Dios les bendiga, hermanos. En esta hora vamos a alabar al Señor. Mi nombre es Bianca Morales y junto a mi hermano Johan Joel queremos glorificar al Señor en esta hora con una alabanza. Pero se gocen con nosotros. 10,000 ojos hoy han visto tu poder, el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda, conversar con el Maestro hasta el alma. Sé que hay dioses, estas más de provisión, y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda, conversar con el Maestro hasta el alba. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Te adoramos, Dios. Permítenos ser más, Señor, que simples creyentes. Permítenos poner las manos en el arado y no mirar atrás. Permítenos Señor, ser útiles aleluya. en tus manos, Señor, y poner nuestra vida en tus manos, Señor, para hacer lo que tú quieres que hagamos y convertirnos en quienes tú quieres que seamos, Señor. Ya no quiero solo recibir tu paz. Mi alma quiere conocerte de verdad y habitar en tu presencia, despertarme junto a ti, para que sea formada en mí tu imagen. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda, conversar con el Maestro hasta el alba. Conversar con el Maestro hasta el alba. Conversar con el Maestro hasta el alba. Dios les bendiga, hermanos. La Biblia dice que la palabra de Dios es poderosa, es eficaz y es penetrante. Y también la Escritura nos enseña que en la medida en que nosotros preparemos nuestro corazón para la palabra que va a ser sembrada, esa palabra podrá producir fruto abundante. Así que te pido que prepares tu corazón en esta hora para escuchar la poderosa palabra de Dios en los labios de nuestro pastor, el reverendo Héctor García, que tiene la exposición de la misma. Vayamos a la palabra.
Buenos días y Dios te bendiga. Qué bueno es estar en la presencia del Señor una vez más para compartir contigo la bendición hermosa de la palabra del Señor. Dios nos habla siempre a través de su palabra y en este día queremos seguir enfatizando este hecho. Hoy vamos a estar considerando el tema la contradicción del Evangelio y nos fundamentamos en el verso 24 del capítulo 12 del Evangelio según Juan, que dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. A la verdad es que el Evangelio de Jesús se predica en el mundo durante ya más de 2000 años y la verdad central del Evangelio es la vida. Nosotros hablamos sobre la vida que Dios da. De hecho, Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y cuando nosotros predicamos este concepto de la vida, obviamente lo hacemos entendiendo, pensando y entendiendo lo que significa la vida. Obviamente todos sabemos que vivir es la esencia de nuestra existencia. Nosotros estamos en este mundo participando de la vida que Dios nos dejó a través de todas las cosas que nos rodean. El mundo en que vivimos es fundamental para nosotros ejercitarnos en la vida y también para prepararnos para la vida eterna, porque distinguimos entre la vida humana, la vida material, que es la que nosotros disfrutamos o participamos aquí en el mundo, pero también está la vida abundante, la vida espiritual, que trae la salvación, de la cual nosotros somos portadores y mensajeros del Señor para hablar al mundo sobre ello. Así que te invito en este día a considerar la vida como esencia fundamental para ti en medio de las crisis que están afectando actualmente el mundo y que seguirán haciéndolo mientras existan seres humanos en esta tierra. Porque la vida nuestra en el mundo se da en virtud de que Dios nos creó. Pero cuando Dios nos hizo al principio, cuando Dios nos creó y nosotros los humanos desobedecimos los preceptos divinos y nos dispusimos a andar en otra dirección, entonces se complicaron las cosas. Y Dios tuvo que crear un plan para poder resolver la situación y ese plan incluyó como personaje principal a su Hijo Jesucristo, quien se dispuso a venir al mundo, a entregar su vida, a morir por nosotros en la cruz del Calvario, para que pudiéramos optar por la vida que habíamos desechado en el principio. Así que en este mundo nosotros estamos participando de la vida humana, la vida terrenal, la vida carnal, pero la Biblia nos enseña que hay una vida mucho mejor, mucho más amplia, de mayor alcance, de mayor significado. Y esa vida es posible solamente a través de Jesucristo. Ese es el mensaje que nosotros traemos. Ahora bien, existe en el mensaje del Evangelio una contradicción, como te dije que iba a ser el tema de hoy, la contradicción del Evangelio. Y esa contradicción está precisamente en el concepto de la vida, porque lo que te pretendo decir hoy es que para que nosotros podamos optar por la vida, para que podamos alcanzar la vida y la vida eterna, pues entonces nosotros primero tenemos que morir. La vida que nosotros estamos ofreciendo en el mensaje del Evangelio se da en virtud de que nosotros primero tenemos que morir. Hay que morir para vivir. Esa es la contradicción del Evangelio. Y digo que es contradicción porque lo lógico es que nosotros vivamos y simplemente eso. La muerte no nos gusta, nadie quiere morir, porque la muerte significa cesación de la vida. Pero la Biblia nos enseña que para nosotros optar y alcanzar la vida eterna, la vida que Dios nos ha ofrecido, entonces tenemos que morir al pecado. Tenemos que optar por la muerte a lo terrenal, aquello que representa la vida mundanal, la vida de pecado, que viene como consecuencia directa de la desobediencia del hombre en el principio. El apóstol Pablo nos dice que según la vida llegó al hombre a través de un hombre en el principio,
y después Él mismo nos produjo la muerte. O sea, cuando el hombre desobedece, pues llega la muerte. Y la muerte con sus consecuencias manifiestas constantemente en este mundo, con todas sus variantes. Sin embargo, dice el apóstol que también de la misma manera, a través de otro hombre, Jesucristo, llegó la vida. A través de Adán nos llega la muerte, pero a través de Jesucristo nos llega la vida. Y la vida que Cristo ofrece está muy por encima de la que humanamente nosotros podemos participar aquí en la tierra. Así que la vida que Dios nos ha ofrecido representa para nosotros la salvación y la eternidad. Pero eso se adquiere solamente cuando nosotros nos disponemos a pasar por el proceso del Evangelio que establece que tiene que haber muerte al pecado para entonces adquirir vida abundante en Jesucristo. La salvación que nos ha ofrecido el Señor se da en virtud de esa muerte al pecado. Y la palabra está llena de ejemplos, de expresiones fundamentales en este contexto para que nosotros podamos entenderlo con claridad. El apóstol Pablo es muy amplio en estas expresiones, en esta enseñanza relacionada con el paso de muerte a vida, porque eso es lo que hacemos. Pasamos de muerte a vida, porque dice la palabra, el apóstol Pablo, que nosotros en el mundo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El hombre adquirió la muerte como herencia, pero cuando viene Jesucristo y presenta el mensaje de vida, de salvación en el Evangelio, entonces abre para nosotros una puerta que si entramos por ella, podemos entonces tener la certeza de que alcanzamos nuevamente la vida y la vida eterna. No una vida cualquiera, no es una vida humana, es una vida espiritual en ámbito eterno. Por esa razón es que nosotros seguimos hoy predicando este evangelio de gloria, este evangelio de bendición, de salvación, este evangelio de redención. Redención significa rescate, y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros, nos ha rescatado. Y el rescate se daba a un precio. En la antigüedad, cuando alguien tenía que ser rescatado, había que pagar un precio. Y ese precio para todos nosotros lo pagó Jesucristo, de tal manera que ya nosotros no estamos involucrados con la esclavitud espiritual. El hombre permitió la esclavitud en su vida. Estábamos esclavos, dice el apóstol Pablo, en nuestros delitos y pecados. Pero el Señor, con su obra gloriosa de redención, de muerte en la cruz del Calvario, nos liberó de la esclavitud que estábamos todos nosotros involucrados, para entonces venir a ser los hijos de Dios con la salvación y la vida eterna, vida abundante, vida sin que tengamos ninguna preocupación por otra cosa. La vida que Dios nos da es una oportunidad más para que nosotros podamos adquirir el bienestar, la paz, la felicidad y el gozo que anhelamos y buscamos en este mundo. El ser humano durante toda su existencia ha querido alcanzar la felicidad, el gozo. Inclusive se habla de conceptos como, por ejemplo, la juventud eterna. En la antigüedad hubo gente que estuvieron buscando esa posibilidad de juventud eterna. De hecho, todavía hay gente que anda detrás de ese concepto. Hay personas que inclusive que han muerto y tenían muchos recursos y pidieron que se congelaran sus cuerpos para que cuando descubran, la ciencia pueda descubrir la razón por la cual ellos murieron, el remedio para la condición por la cual ellos murieron, que entonces los resuciten y les den la oportunidad de vida nuevamente. Eso obviamente es un ejercicio inútil, porque una vez que el hombre muere, aunque esté congelado, eso no hay posibilidad de vida, porque cesó su existencia, el espíritu ya se fue del cuerpo, entonces la persona no tiene opciones. Pero hay gente que sigue creyendo. La historia nos habla del caso de Juan Ponce de León, el gobernador español que vino a Puerto Rico, que él salió de Puerto Rico hacia la Florida buscando la fuente de la juventud. Por lo menos eso, no sé si es una leyenda o si es una historia real, pero eso es algo que se ha dicho durante años. Y es que
la preocupación del ser humano por alcanzar la juventud eterna o la vida eterna, que es lo que el ser humano quiere. Pero lo ha buscado erróneamente, lo ha buscado en el lugar impropio, incorrecto, porque la vida eterna solamente se busca donde está la fuente de la eternidad, y la fuente de la eternidad es Dios. Así que fuera de Dios no es posible alcanzar jamás la eternidad. Por eso es que nosotros predicamos este evangelio. Predicamos un evangelio de virtud, de gozo, de gracia, de poder. Un evangelio fundamentado en el amor de Dios, amor inmenso para la humanidad. Pues como dice Juan en el capítulo 3 y verso 16, Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la solución para la problemática del ser humano en términos de la búsqueda de la eternidad. Si tú quieres de verdad ser eterno, solamente en Dios tienes opciones. Solamente en Dios tienes alternativa. Solamente en Dios tienes oportunidad. Y yo quiero seguir presentándote esta realidad de vida a través de la palabra de Dios. Porque ciertamente cuando leemos la Biblia encontramos evidencia además para sustentar lo que estamos diciendo. El apóstol Pablo decía en su carta a los Colosenses: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y sabe lo que dice el apóstol? ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aleluya. La vida está escondida con Cristo en Dios. Para poder accesarla, para poder acceder a esa vida, nosotros tenemos que morir al pecado. Esa es la verdad fundamental del evangelio en este contexto. No es posible alcanzar la vida sin haber muerto primero al pecado. De hecho, el apóstol Pablo decía a los romanos en el capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Que perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? Él decía, no, en ninguna manera, porque nosotros hemos muerto al pecado. Por lo tanto, si morimos al pecado, ya no podemos nosotros hacer ninguna otra cosa que violente esa decisión. Por eso es que nosotros tenemos que reafirmar la decisión, los cristianos, los que hemos confesado a Cristo como Salvador, tenemos que reafirmar esa decisión, esa confesión que hacemos. La Biblia dice que la salvación se gana a través de una confesión pública. Pablo, cuando escribió a los romanos también, en el capítulo 10, él dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es que nosotros requerimos, dentro del contexto del evangelio, no nosotros, sino la palabra, que tiene que haber una confesión primero, una profesión de fe, que es como nosotros le llamamos, que no es otra cosa que la confesión que hacemos el día que aceptamos a Cristo. Cuando yo dije que yo quería que Jesucristo fuera mi Salvador, esa fue mi profesión de fe. Y eso es lo que nosotros requerimos de todas aquellas personas que quieran participar del evangelio a través de la iglesia. En la iglesia se requiere la profesión de fe como incidente primero, como evento principal y primero en el ámbito de la salvación. Para nosotros poder ser salvos, lo primero que tenemos que hacer es confesar a Jesucristo como nuestro Salvador, aceptar que Él murió por nosotros, que Él hizo el sacrificio, y a través de ese sacrificio, como dice el apóstol Pablo, Jesús nos hizo a nosotros más que vencedores, aprovechándonos de la victoria que Él tuvo en la cruz. Y entonces, así que tenemos que morir al pecado para optar por eso. Tenemos que confesar a Cristo, ese es el primer paso. Pero el apóstol Pablo dice en el capítulo 6 de los Romanos que entonces nosotros tenemos que pasar por otro proceso que es fundamental en la vida cristiana, que todas las iglesias evangélicas lo practican de esta manera, porque hay quienes practican el bautismo de otra manera, pero de la manera que nosotros predicamos, que es por inmersión. El bautismo tiene que ser por inmersión porque tiene un simbolismo. Mucha gente a veces no lo sabe. Mucha gente cree que es un ceremonial y punto, que sencillamente lo importante es pasar por ese proceso. No, lo importante es entender lo que significa. Y el mensaje del Evangelio te enseña claramente lo que significa el bautismo. El bautismo es una reafirmación de fe.
Después que yo hice profesión de fe, a través del bautismo yo me reafirmo en esa confesión. Y ahí cuando yo participo del bautismo por inmersión, entonces, óyeme bien, yo estoy confesando a través de ese acto que yo morí al pecado. Y por eso es que tengo que sumergirme. Porque Pablo decía, porque somos sumergidos, somos sepultados para muerte en el bautismo. O sea que el acto del bautismo, cuando nosotros somos sumergidos en el agua, estamos diciendo que yo morí al pecado. Estamos sumergiéndonos. Es como si fuéramos a la tumba. Usted cuando muere lo entierran en la tierra. Lo entierran. Y entonces ese proceso está representado en el bautismo. Yo morí al pecado. Fui sepultado. Por eso es que tenemos que sumergirnos. Y entonces cuando salimos del agua, después de haber sido sumergidos, entonces eso significa que yo resucité a una nueva vida con Cristo. Ese es el significado, el simbolismo del bautismo. Por eso es que nosotros lo tenemos que practicar, para hacer ver públicamente ante el mundo que yo de verdad confesé a Cristo y que yo dejé a un lado la vida terrenal para convertirme en hijo de Dios y participar de la salvación y de la vida eterna. El bautismo es fundamental para nosotros. Por eso es que un acto donde sencillamente se practica la aspersión no tiene ningún sentido. No tiene ninguna razón de ser, porque no tiene ningún simbolismo. No significa nada para nosotros. ¿Ustedes creen que cuando Cristo fue bautizado en el río? ¿Por qué? Porque en el río se puede sumergir. Entonces Juan el Bautista lo sumergió en el río. Yo he visto cuadros, imágenes donde se presenta a Juan echándole un poquito de agua a Cristo por encima en el río. Pero eso no tiene sentido, porque si usted le va a echar agua por encima a alguien, no tiene ni siquiera que ir al río. Lo que tiene es que en cualquier lugar le eche un poquito de agua por encima y ya. Así que no tiene sentido. Por eso es que nosotros creemos en el bautismo por inmersión. No es por aspersión, es por inmersión. Porque si tiene un significado real para nosotros, un significado de vida. Yo morí al pecado, es lo que yo estoy testificando ante el mundo con ese acto. Es mi testimonio público. Después de la confesión, yo me reafirmo en la profesión de fe, diciendo a través del bautismo que yo soy sepultado para muerte en el agua y que resucito cuando salgo del agua, resucito a una nueva vida con Cristo. Ese es el mensaje que nosotros enseñamos. Y cuando bautizamos a una persona, lo hace voluntariamente, entendiendo este significado y confesándolo. Una de las cosas que yo hago cuando bautizo a cualquier persona es que le pregunto, ¿tú crees esto? ¿Tú crees que tú eres sepultado para muerte en el bautismo y que resucitas una nueva vida con Cristo? Y la persona me dice que sí. Cuando lo cree, pues entonces ahí es bautizado. Por eso es que nosotros lo practicamos de esa manera, porque es el sentido bíblico que tiene. Así que Pablo decía a los romanos eso, que nosotros somos muertos. A través del bautismo representamos la muerte al pecado y luego la resurrección a una nueva vida con Cristo. Y cuando nosotros vemos las expresiones de la palabra, que son contundentes, podemos seguir citando, pero creo que con esto es suficiente. Cuando Pablo le decía a los colosenses, lo que citamos hace un momento, que tienes que entender que ya pasaste de muerte a vida y que tu vida hoy está escondida con Cristo en Dios. Porque tú tomaste la decisión de morir al pecado. Y espero que así haya sido. Aleluya. Por eso es que luego Pablo dice, siguiendo con este mismo capítulo 3 de Colosenses, el apóstol Pablo dice en el verso 5 y 6, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal? Mira lo que Pablo dice. Fornicación. Todo el mundo sabe lo que es fornicación. Impureza. Malos deseos. Pasiones desordenadas. Y también dice avaricia, que es idolatría. O sea que son cosas, y esta lista no es exhaustiva. El apóstol menciona una serie de cosas que son comunes en medio de la sociedad y que la gente muchas veces las valida como buenas. Hay gente que las ve como necesarias inclusive. Pero yo quiero decirte que estas cosas, como dice el verso 6 luego, mira lo que dice Pablo, cosas por las cuales, las que te mencioné, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Pablo dice, cosas, aleluya, por las cuales
La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, a Dios no le gusta ese comportamiento. Por eso es que nosotros no lo apoyamos. Ese tipo de comportamiento que incluye estas cosas y muchas más. Nosotros no lo podemos apoyar porque están en contra del proceso de vida que Dios estableció para nosotros, de los estatutos que hay que cumplir si de verdad nosotros queremos optar por la salvación. Si tú no quieres optar por la salvación, bueno, entonces tú haces como tú quieras, nadie te puede impedir. Pero si tú quieres optar por la salvación, si tú quieres alcanzar la vida eterna, si tú quieres ser eterno, que tu alma se mantenga por toda la eternidad, pues entonces tú tienes que entender que a Dios no le agradan esas otras cosas. Y si a Dios no le agrada, yo no tengo por qué hacerla. Por eso es que la vida cristiana en el Evangelio demanda un estilo de vida distinto. Y nosotros sí tenemos un estilo de vida. Porque hay gente que lo que tiene son estilos de comportamiento. Pero nosotros tenemos estilo de vida. Porque toda nuestra vida está incluida. Todo lo que yo hago es parte de mis convicciones o resultan de las convicciones que he adquirido como hijo de Dios en el Evangelio. Y yo te invito a participar de esa experiencia, de esa vida que el Señor se ha comprometido a darnos en la medida en que nosotros participamos de la salvación en este mundo. Y le damos a Cristo el primer lugar en nuestras vidas. Por eso, cuando Jesús habló las palabras que nosotros citamos al principio, en el capítulo 12 de Juan, esto ocurre en un momento histórico interesante. Jesús está hablando en un momento dado a las multitudes que se congregaban alrededor de él. Y dice la Biblia, en ese capítulo 12 de Juan, que en esa ocasión aparecieron en el lugar donde Jesús estaba un grupo de griegos que llegaron y preguntan por Jesús. Alguien ha dicho que aquellos griegos, cuando se acercaron, cuando llegaron a Jerusalén procurando a Jesucristo, alguien ha dicho, yo no tengo certeza de esto histórica, pero es algo que se dice, que aquella gente vino procurando por Jesús porque ellos habían escuchado en su tierra de Jesús y los milagros que hacía. Imagínese usted, un hombre que tiene la capacidad de producir alimento para 12,000 personas por lo menos. La Biblia dice 5,000, pero habla de 5,000 hombres. Y normalmente en una multitud, normalmente hay más mujeres y niños que hombres. Por eso nosotros, haciendo un estimado así superficial, podríamos decir que allí habían quizás 10 o 12,000 personas. Y ellos quizás habían escuchado de eso. Escuchaban que Jesús sanaba a los paralíticos, los ciegos, levantaba a los muertos, en fin. Un hombre como ese, con la capacidad para enfrentar los problemas sociales, porque la mayor parte de las cosas que nosotros predicamos tienen que ver con la problemática social. La gente está enferma, la gente está abatida, la gente está en crisis emocional, espiritual, etc. Y con todos esos problemas trabaja Jesucristo. Y si aquella gente había escuchado todas estas cosas que Jesús hacía, alguien ha dicho que posiblemente ellos vinieron a pedirle a Jesús que se fuera con ellos para que fuera su rey. Eso es una especulación, ¿verdad? Pero hay quien lo ha dicho. Independientemente de cuál fuera la razón, ellos querían ver a Jesús. Y cuando Jesús se entera, porque ellos hablan con Felipe, dice la Biblia, Felipe va y habla con otro de los discípulos, y entonces vienen a hablar con Jesucristo. Y cuando Jesús oye aquello, le hace esta expresión, porque él dice, ha llegado la hora. Cuando el mundo empieza a notar el cambio, cuando el mundo empieza a notar el mensaje del Evangelio, ya es tiempo de que yo termine mi obra. Básicamente es lo que el Señor está diciendo. Es tiempo que yo complete la obra que vine a hacer, porque ya se está proyectando al exterior. Y entonces Jesús le dice, de cierto, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Está hablando de él. Está hablando de él. Jesús tenía que morir, tenía que ser sepultado. Eso es lo que le está planteando. Pero fíjese, yo quisiera analizar un poquito esta expresión, porque Jesús comienza con una repetición. Jesús dice, de cierto. La palabra en el hebreo, la palabra que usó Jesús fue la palabra amén, y es una palabra hebrea. Y el amén nosotros tradicionalmente la usamos como así sea. O sea, es una afirmación, es una confirmación de una expresión. Cuando usted dice amén, usted está diciendo así sea. Pero
esta palabra tenía dos posibles acepciones, porque si se usaba, depende cómo se usara, se podía usar de dos formas distintas. Se podía usar al principio de una oración o se podía usar al final de la oración. Si se usaba al principio, significaba lo que Jesús dice aquí, de cierto, ciertamente, de verdad. O sea, él está diciendo con esta expresión que lo que yo voy a decir ahora es una verdad concreta, que lo que yo voy a afirmar es una verdad indubitable, que usted no tiene que tener ninguna duda, es una afirmación inicial a través de la cual usted se reafirma. Antes de hacer la expresión, ya usted se reafirmó en ella. Y fíjese, la repetición de la palabra, él pudo haber dicho amén, pero dice amén, amén. Está diciendo dos veces la misma expresión. ¿Por qué? En la Biblia, yo quiero que usted entienda que en la Biblia se utiliza mucho la técnica de la repetición. ¿Por qué? Yo aprendí hace muchos años, estudiando un curso de algo, que una de las mejores formas de aprender es a través de la repetición. Y cuando usted repite, usted va tomando conciencia del concepto. Y esa técnica se utiliza en muchas instancias para que los conceptos se queden grabados en la mente. Así que cuando Jesús repite, y no solamente él, en la Biblia hay repetición muchas veces. Por ejemplo, si usted va a los Salmos, usted va a ciertos pasajes de la Biblia, va a encontrar esta técnica de repetir conceptos para que se queden grabados. Por ejemplo, en el Salmo 133, ¿no? Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, o igualmente en uno, ¿verdad? Y entonces, esa expresión tiene una repetición en el hebreo. Aleluya. El estar juntos en armonía es la misma palabra. Es como dijéramos, unidos en unidad. Esa sería la expresión, un equivalente, ¿verdad? Porque es la misma palabra, es una repetición. Igual pasa, por ejemplo, en el Salmo 40, que dice, comienza diciendo el verso 1, pacientemente esperé en Jehová. Y esa espera paciente, la palabra pacientemente y la palabra esperé en el hebreo son la misma palabra. Es como si usted dijera, yo esperé y esperé. Y esa es una técnica que se utiliza en la Biblia en muchas instancias, usted la va a encontrar constantemente. Por eso Jesús la utiliza ahora. Dice, de cierto, amén, amén. Lo que yo estoy diciendo es la verdad. Y entonces, la otra forma en que se usa las palabras es al final de la oración. Cuando se usa al final, significa el amén tradicional, el así sea. El así sea. Es entonces, se espera que usted, después que se haga una expresión, usted cuando dice amén, usted afirma la expresión que se dijo. Por eso en la iglesia se utiliza mucho. Y eso nos viene desde el pueblo hebreo, porque el pueblo hebreo es el que usaba esta expresión, porque es una palabra hebrea, amén. Y es que cuando usted dice amén, usted está diciendo así es, así sea. Lo que se dijo es correcto. Y usted lo hace como una afirmación o una reafirmación. Así, pero Jesús la usó al principio de la oración. Él está diciendo, lo que yo voy a decir es bien correcto, es importante que tú le prestes atención. Y de eso es que se trata. Prestarle atención considerable a las palabras del Señor Jesús. Y en esta ocasión, fíjate que lo que él dice es, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Él está hablando de sí mismo. Él está hablando de su proceso de muerte, sepultura y resurrección. Aleluya. Y lo que nos está diciendo es que él va a tener que ir a la tierra, sepultado. Él va a tener que ser sepultado. Él es el grano de trigo. Él es aquel que vino con un propósito de producir vida. Y para que el grano de trigo pueda producir, tiene que morir. Hay que morir para vivir. Recuerda el tema que te dijimos al principio. Hay que morir para vivir. Y eso es una contradicción, porque nosotros normalmente nacemos y vivimos. Y el proceso de muerte es al final de la existencia de la vida humana. Y usted piensa, pues la muerte es el final, porque es la cesación de la vida y ocurre al final de nuestra existencia. De hecho, la muerte marca el final de la existencia de una persona o de un ser cualquiera. Sin embargo, en el Evangelio, la muerte física representa el inicio de la vida. Aleluya. Por eso es que nosotros
estamos constantemente diciendo que hay que morir para vivir, que la muerte para nosotros significa vida. Y yo cuando he predicado, especialmente en los funerales, yo siempre digo esto: la muerte no es otra cosa que una puerta que se abre para dar paso al disfrute de la vida eterna, pero solamente si tú te preocupaste por escoger la vida. Porque mientras estamos en este cuerpo terrenal, mientras estamos pasando por este proceso de vida humana, nosotros que tenemos que tomar decisiones, y decisiones fundamentales, decisiones relevantes, decisiones que nos permitan trascender. Y la mejor forma de trascender es decidir por la vida. Es decidir, optar por alcanzar la salvación eterna, que trasciende las puertas de la muerte. Por eso es que yo digo que la muerte es una puerta que se abre para dar paso al disfrute eterno, si es que tú escogiste la vida, si es que tú decidiste confesar a Cristo como tu Salvador para obtener la vida, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando tú quieres optar por la vida, tienes que hacerlo a través de Jesucristo. No hay ninguna otra forma. Por más que te digan, por más que te inventen, por más que te prometan cosas, nadie puede prometer lo que no tiene. El único que tiene vida y vida abundante es Jesucristo. Y Él te ofreció la vida, pero tienes que confesar. Tienes que hacer una confesión pública, dice la Biblia, para que entonces tú puedas optar. Y es una decisión tuya. Nadie la puede tomar por ti. Yo a veces quisiera poder tomar esa decisión por gente a quienes yo amo y que se están perdiendo. Están perdiendo su salvación, su oportunidad. Están viviendo una vida fuera del ámbito de la voluntad de Dios. Y yo quisiera que sean salvos. Yo quiero que todas las almas se salven. Yo quisiera que cada persona en esta tierra pudiera unirse conmigo en este proceso de salvación y vida. Pero yo no puedo tomar esa decisión. Yo decidí por mí. Yo no puedo decidir ni siquiera por mis hijos, ni siquiera por mi esposa, ni siquiera por mis hermanos, por nadie. Yo decido por mí. Y eso es lo que te estoy proponiendo en este día, que tomes la decisión que corresponde, que tomes la decisión más importante en la vida, la decisión para ser salvo, la decisión para acercarse a Jesucristo, la decisión para disfrutar con gozo por toda la eternidad. ¡Aleluya! Ese es el mensaje de fe que predicamos, como decía el apóstol Pablo. Ese es el mensaje que nos ha tocado pronunciar. Ese es el mensaje que nos ha tocado llevar al mundo entero. Y mientras tenemos la oportunidad, yo he tenido la oportunidad, Dios me ha dado la oportunidad de estar en muchos lugares de esta tierra predicando este mensaje. Y donde quiera predico lo mismo, porque no hay razón por la cual cambiar. No hay razón por la cual alterar el mensaje. Porque el mensaje del Evangelio no responde a un evento específico ni a una cultura particular. Hay gente que piensa que el Evangelio hay que adaptarlo a la cultura. Eso es falso. La cultura tiene que adaptarse al Evangelio, porque lo importante aquí es la salvación. Y la salvación no depende de tu cultura. Por eso hay procesos culturales que están en contra del propósito de Dios. Y nosotros por eso no podemos adaptarnos. Por ejemplo, hay culturas donde la poligamia es normal, pero el Evangelio no acepta la poligamia, porque el Señor solamente estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer y una sola persona involucrada de cada sexo. Así que nosotros no podemos respaldar eso. Si la cultura establece que hay poligamia, pues la cultura tiene que cambiar si tú quieres de verdad la salvación. Una decisión tuya. Si tú quieres seguir siendo un polígamo, ¿verdad?, y perder la salvación, pues es tu decisión y nadie te puede decir nada al contrario. Es tu decisión y respetamos eso, pero no es lo correcto delante de Dios. Por eso es que recuerda que cuando Pablo hablaba a los colosenses decía que los malos deseos, las pasiones desordenadas, la fornicación, la impureza, la avaricia, la idolatría, todo ese tipo de cosas es contrario al orden de Dios. Y Dios, por eso dice Pablo, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Eso es lo que tengo que decirte. Yo no puedo decirte otra cosa, porque te estaría mintiendo, te estaría engañando, estaría falseando la verdad del Evangelio. Y el Evangelio funciona a base de la verdad. El Evangelio trabaja con la verdad. Recuerda lo que hemos dicho siempre. En el Evangelio se trabaja con conceptos absolutos y uno de ellos es la verdad. Por eso nosotros tenemos que seguir proclamando la verdad del Evangelio, aunque a la gente no le guste.
Yo no estoy aquí para decir lo que le guste a ustedes, ni lo que me guste a mí siquiera. Yo estoy aquí para decir lo que la palabra de Dios establece como bueno para aquellos que quieran optar por la salvación y la vida eterna. ¡Aleluya! El Evangelio proclama verdades eternas y nosotros somos responsables de ello. Por eso es que te digo que cuando predicamos el Evangelio tenemos que ir con la verdad, aunque haya un choque. Aunque exista un choque frontal contigo, con tus creencias, con tus convicciones, con tu cultura. Nada de eso está por encima del Evangelio. No puede estar. Si tú permites que esté por encima del Evangelio, entonces de verdad no has entendido el Evangelio. Entonces tu opción no es la vida. La decisión tuya no fue por la vida. Y yo te quiero invitar en este día a que tomes la decisión correcta, optando por la vida, y eso es optando por Jesucristo. Por eso es que Jesucristo lo afirma. Él dice, de cierto te digo. Y esa expresión Jesús lo usó muchas veces. Y tú tienes que ver por qué ahora. Porque Jesús quiso afirmar, quiso enfatizar, quiso hacerte ver que es importante el proceso de muerte a vida. Nosotros en la tierra, humanamente hablamos del proceso de vida a muerte. Y eso hay gente que estudia eso, hay gente que se especializan en ese concepto, en esos conceptos, pero nosotros no hablamos del proceso de vida a muerte. Nosotros hablamos del proceso de muerte a vida, aunque parezca una contradicción, porque para mucha gente lo es una contradicción y mucha gente no puede entenderlo. Por eso es que viven fuera del Evangelio, porque para poder optar por el Evangelio hay que entender este concepto. Por eso es que yo quise explicártelo hoy, el concepto del paso de muerte a vida. Pablo decía, habéis muerto al pecado. ¡Aleluya! Cuando tú decides morir al pecado, entonces tu vida cambia. ¡Aleluya! ¡Ay, shalá! La vida cambia, tiene que cambiar. De hecho, Pablo lo decía cuando escribía a los Corintios. ¡Aleluya! Pablo decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay un cambio total, radical. Y fíjate cómo él lo plantea. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Pablo no dijo algunas, Pablo dijo todas. Tu vida completa tiene que cambiar, porque es un paso de muerte a vida. Es un cambio total, radical. Donde no hay términos medios, donde no hay puntos intermedios. No, tú tienes que cambiar totalmente. Tu vida tiene que ser nueva, tiene que ser distinta. Por eso que el mismo apóstol Pablo decía, por eso es que el que antes hurtaba ya no hurte, el que antes se emborracha ya no se emborrache, el que antes fornicaba ya no lo haga, el que antes se envolvía, ¿verdad?, en otras cosas ya no puede hacerlo. Ya no puede hacerlo. Por eso es que nosotros, esta es parte de nuestra enseñanza. Hay gente que piensa que nosotros somos exagerados, hay gente que piensa que nosotros somos extremistas. Pero no es que seamos extremistas, es que tenemos que ceñirnos a la voluntad de Dios. Tenemos que ceñirnos a lo que Dios estableció como bueno para los que quieran optar por la salvación. Si tú no quieres optar por la salvación, nada de esto te aplica. Nada de esto te aplica. Y no tienes por qué vivirlo así, no tienes por qué llevarlo. Pero si tú quieres ser salvo, hay una sola forma. Y ese es el camino de Dios, que es un camino estrecho, que es un camino difícil, que es un camino con obstáculos, pero es el camino correcto. Si tú quieres entrar por él, amén, y te expones a los problemas del camino, nosotros te decimos que los hay, pero también te decimos que el Señor mismo te va a ayudar a sobrellevar las cargas, que el Señor mismo te va a ayudar y te va a enseñar cómo enfrentar las situaciones. Conmigo lo ha hecho y yo no soy mejor que tú. Dios me enseñó lo que tengo que hacer, cómo debo vivir para poder optar por la salvación. Aleluya. Yo me gozo en esto, porque ha sido mi vida. Ha sido mi vida. Yo nací en este proceso, en este camino. Nací de niño, fui instruido en la palabra de Dios. Entendí los conceptos. Aleluya. Y cada vez que profundizo en los conceptos del Evangelio, me convenzo más de que es la verdad. Cada vez que busco y me meto en la palabra para buscar, hay gente que busca en la Biblia para tener conflicto, para polemizar. Hay gente que busca en la palabra para discutir. Pero no vayas a la Biblia así.
No vayas de esa manera. Ve a la Biblia queriendo buscar la verdad. Y cuando tú vayas con esa actitud vas a encontrar la verdad. Yo te lo garantizo. Porque Dios se te va a revelar. Como se ha revelado a mucha gente, inclusive a mí. Y me ha enseñado muchos conceptos importantísimos. Hoy te los puedo explicar porque he entrado en ellos y Dios me ha permitido entenderlos. Porque es viable el entendimiento. La palabra de Dios fue dada para que nosotros aprendiéramos el propósito de Dios y los requisitos que hay en el Evangelio para alcanzar la salvación. Por eso es que estamos predicándote en este día y todos los días que lo hemos hecho y los que vamos a seguir haciéndolo. Porque vamos a seguir, mientras tengamos vida, mientras estemos en esta tierra, vamos a seguir predicando. Aleluya, porque a eso nos llamó el Señor. Y el llamado de Dios es irrevocable. Aquí no se puede dar marcha atrás. Cuando yo acepté ser ministro del Evangelio, sabía, entendía que aquí no hay reversa. Aquí no se puede echar hacia atrás. Cuando uno comienza en este camino, hay que seguir hasta el final. Y el final es en la presencia del Señor. Por eso yo estoy predicándote en este día, como lo he hecho en muchas ocasiones, y como lo voy a seguir haciendo según este día. Porque esta es la verdad, el Evangelio de Jesucristo. Y cuando Jesús lo enseñó en la tierra y lo predicó, Jesús dijo lo mismo que yo estoy diciendo. Porque yo aprendí de Jesucristo, aprendí en la Biblia lo que Él enseñó. Y eso es lo que yo mismo tengo que enseñar. Aleluya. Por eso Jesús dijo en una ocasión, en el capítulo 15 de Juan, verso 7, el Señor decía, si permaneciereis en mí. Fíjate bien la expresión del Señor. Si tú permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Ay, yo te lo voy a decir de otra manera. Voy a parafrasearlo. Es como decir, si tú estás en Cristo. Yo oigo muchas expresiones de mucha gente, yo estoy en Cristo, ok, eso está bien, pero ¿sabes qué? Hay algo más importante que estar en Cristo. ¿Qué es? Tú puedes estar en Cristo, pero lo más importante es que Cristo esté en ti. Y eso es lo que Él dice. Aleluya. Si ustedes permanecen en mí, o sea, si tú estás en Cristo, pero mis palabras permanecen en vosotros, dice el Señor, si yo estoy en ti entonces, ¿sí? Si tú permaneces en mí y yo permanezco en ti a través de mi palabra, entonces dice el Señor, tú puedes pedir lo que tú quieras y será hecho. Eso es un compromiso del Señor, una promesa. Y Él la cumple. Yo la he visto cumplirse en mi vida en multiplicidad, en muchas instancias. El Señor siempre está cumpliendo su promesa, su compromiso. Aleluya. Y eso es una de las cosas que yo te tengo que decir constantemente. Dios cumple. Dios no es como nosotros, que nos olvidamos de los compromisos que hacemos. Dios cumple. Jesucristo se comprometió contigo y Él te cumple. Aleluya. Por eso Él decía, es necesario que el grano de trigo caiga en la tierra y muera. Porque solo así podrá ser efectivo. Pues si no muere, si eso no pasa, el grano de trigo se queda solo. ¿Ya? Se queda solo. Pero cuando el grano de trigo muere, entonces de ahí surge una planta de trigo que va a producir mucho fruto. Amashaya. Va a producir mucho trigo, muchos granos de trigo. De uno solo van a salir muchos. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Cuando Él fue sembrado en la tierra, después de haber sido levantado en el monte. Aleluya. Como decía Ezequiel, el capítulo 17, Él dice, tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré en el monte alto y sublime. Estaba hablando del Calvario. Estaba hablando de la crucifixión de Jesucristo, el cogollo del cedro, el renuevo del cedro, Amashaya. El cedro aquel vigoroso que nace de ese cogollo. Dice, yo lo voy a plantar, lo voy a sembrar. Y de él se va a formar un árbol gigantesco, a la sombra del cual va a haber muchos acogidos ahí, muchas aves, muchos animales que pueden acercarse para recibir la sombra, muchas personas. Y eso fue lo que Cristo hizo. Fue levantado en la cruz en el Calvario, en el monte de Calvario. Allí fue Cristo levantado en una cruz, fue crucificado, fue asesinado vilmente, pero eso era parte del proceso, del propósito de Dios. Y después
De allí descendió, lo bajaron de la cruz para sepultarlo en una tumba. Aleluya. En una tumba que ni siquiera le correspondía, era una tumba prestada. Aleluya. Porque Dios tocó un hombre para que Jesús no fuera a parar en una tumba común. Porque había una palabra profética que decía: no permitirás que tu santo vea corrupción. Y eso se refería a Jesucristo. Cuando fue sepultado, la costumbre era a los que no tenían recursos, los sepultaba en una fosa común. Y allí se hubiera contaminado con los demás muertos, los demás cadáveres que habían allí. Pero eso no iba a pasar con Jesucristo. Porque Jesús nunca estuvo expuesto a la corrupción de ningún tipo. Aleluya. Y por eso fue sepultado allí. Pero la Biblia dice que al tercer día, aleluya, se levantó triunfante. Se levantó triunfante de la tumba por su propia voluntad. Nadie tuvo que intervenir porque Él era autosuficiente en su poder. Y Él se levantó triunfante de la tumba y después ascendió al cielo. Porque el grano de trigo tenía que caer, aleluya, en la tierra y morir. Aleluya. Oh, Mashaya. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Ese es el proceso natural, pero Jesús dijo: no, yo no participo del proceso natural, porque yo no vine a esta tierra simplemente para morir. Yo no vine a disfrutar una vida humana y después terminar y ya. No, ese no es el propósito de Jesucristo. Por eso es que Él te puede garantizar salvación. Por eso es que Él puede garantizarte vida, porque Él está vivo. Porque Él no se quedó en la tierra. Aleluya. Él murió como el grano de trigo, pero se levantó triunfante. Amashaya. Y se levantó para producir una iglesia victoriosa. Porque la iglesia de Jesucristo, que somos nosotros, que surge del Calvario y de la tumba, la iglesia se da en virtud de que Jesús resucitó. Nosotros adquirimos salvación por la muerte de Cristo, pero adquirimos vida por la resurrección. Aleluya. Tenemos acceso a la eternidad por la resurrección, porque Cristo con su muerte nos dio salvación, pero con su resurrección, ¿sabe lo que Él hizo para nosotros? ¿Qué significa eso? Jesús con su resurrección mató la muerte para nosotros. Por eso es que la muerte ya no tiene más vigencia para nosotros. Nos llega humanamente hablando, pero no es posible que el cuerpo se quede en la tierra. El que muere en Cristo se levanta victorioso para estar en la presencia del Señor. Y nosotros tenemos esa certeza porque Cristo se comprometió con nosotros. Y se comprometió con nosotros dándonos el ejemplo de vida más importante a través de su resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, dice el apóstol Pablo, nosotros seríamos dignos de conmiseración. Estaríamos predicando un evangelio sin sentido. Ese es el problema que tienen las religiones, que están fundamentadas en gente que murieron y se quedaron muertos. Pero nosotros, por eso es que no somos una religión. El evangelio no es una religión, el cristianismo no es una religión. Esto es una experiencia. Las religiones son teóricas, pero el evangelio de Jesucristo, el cristianismo, es una experiencia. Y es una experiencia de vida. Está fundamentada en la vida que tiene Jesucristo, porque Él resucitó y está hoy sentado a la diestra de Dios. Y Él está todavía llevando fruto. ¡Aleluya! El grano de trigo que cayó en la tierra y murió, se levantó triunfante, resurgió como una planta vigorosa, de la cual ha ido produciendo fruto y lleva más de 2000 años produciendo fruto. ¡Aleluya! Y seguirá produciendo fruto mientras no ocurran los acontecimientos que están profetizados en la palabra y que han de ocurrir pronto. Por eso es que nosotros estamos avanzando en la predicación de este evangelio, porque muy pronto se acaba la oportunidad, muy pronto se acaba el tiempo, muy pronto, aleluya, seremos arrebatados de esta tierra para estar disfrutando lo que hemos estado buscando por años. Aquello que nosotros procuramos alcanzar cuando confesamos a Cristo como Salvador, muy pronto se hará realidad. Aleluya, estamos esperando ese momento y va a ocurrir muy pronto.
Aunque la gente piensa que ya Dios se olvidó, aunque hay gente que, como decía el apóstol Pedro, se pasan preguntando, ¿dónde está? ¿Dónde está el acontecer ese que ustedes me han venido anunciando? Aleluya. ¿Dónde está el cumplimiento de la profecía de su advenimiento? El apóstol Pedro lo profetizó en su carta, que iba a pasar esto, y lo estamos viendo. Hay gente que dice que nosotros somos fanáticos, que nosotros estamos hablando de cosas sin sentido, que nosotros perdemos el tiempo, que esto, nada de lo que nosotros decimos va a ocurrir. Pues déjame decirte, va a ocurrir. Aunque tú no lo creas, aunque tú lo niegues, aunque tú lo rechaces, va a ocurrir. Y cuando ocurra, si no tomaste la decisión correcta a tiempo, te vas a lamentar. ¿Sabes lo que dijo Jesús en un momento dado? Que lo que nosotros esperamos sería como en los días de Noé. Y él mismo le explica. Dice, como en los días de Noé, la gente estaba envuelta en sus cosas. Mira, emborrachándose, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Estaban todos involucrados en sus cosas, como la gente aquí en nuestro país hoy. Nosotros vivimos en un medio de una sociedad que lo que le interesa es el entretenimiento. Lo que le interesa es pasarla bien, humanamente hablando. Usted ve que la gente no pierde tiempo. Dan una oportunidad y se meten en las playas, se meten en los conciertos, se meten en las tiendas, en los comercios. La gente lo que está buscando es entretenimiento. ¿Qué es lo que la gente busca primero que nada cuando reciben un beneficio, inclusive? Cuando les dan una ayuda económica, cuando hay una venta especial, ¿qué es lo primero que la gente compra? Televisores para el entretenimiento. Y no es que el televisor sea malo. Yo creo que es un medio muy útil, muy importante para muchas cosas. Lo que pasa es que la gente lo está buscando como medio de entretenimiento. Y esa es la razón de ser para mucha gente de su vida. El entretenimiento, el disfrute, la comelata, la bebelata, como le llaman hoy, el jangueo. Mucha gente anda detrás de eso y no pierden oportunidad. Sin embargo, cuando le hablamos del evangelio, para eso no hay tiempo, ni siquiera para pensar en su propia vida. Aleluya. Eso va a pasar. Y la Biblia describió este tiempo, que es el tiempo del fin, como un tiempo de esa forma. Un tiempo en el cual la gente iba a estar actuando de esa manera. Daniel lo profetizó. Daniel decía, la gente correrá de aquí para allá y la ciencia aumentará. Todo eso está en la Biblia. Son detalles que a veces nosotros los mencionamos, a veces no, porque depende de la circunstancia, ¿verdad? Pero yo tengo que decírtelo hoy. Eso está profetizado en la Biblia. Todos estos eventos que están aconteciendo, el aumento en la maldad, cosas nuevas que están apareciendo, las plagas que se están dando en el mundo. Hay un montón de plagas hoy. No solamente el virus corona, eso es una plaga, pero hay otras plagas más. Ahora mismo están reapareciendo en el mundo plagas como las langostas. Ahora, hace poco escuchamos de una plaga de langostas en África, otra en Argentina, otra en Nepal. Cosas que hacía años que no se oía de ellas. Y siguen apareciendo cosas. Mira, en esta semana anterior tuvimos la noticia de una persona que murió en China con la peste bubónica. Hacía años que eso no se manifestaba. ¿Por qué están apareciendo tantas cosas a la vez? Porque estamos en el tiempo del fin. No hay otra explicación. Porque la Biblia lo dice, lo estableció así, que en el tiempo del fin iba a acontecer muchas de estas cosas. Pero el ser humano sigue detrás de sus propios intereses. Se olvida de los intereses de Dios. Se olvida de que Dios quiere que tú te salves. Dios no quiere que tú te pierdas. Pero si tú decides perderte, es una decisión tuya y nadie la puede evitar. El único que puede evitarlo eres tú. Y tienes que hacerlo a través de formalizar una decisión con Jesucristo. Aleluya. Tienes que tomar una decisión que es la decisión más importante de tu vida. Servir a Cristo. Y a eso yo te invito en este día. A eso yo te invito en este día. A que confieses a Cristo como tu Salvador. Ahí mismo donde estás. No tienes ni que moverte. Si estás al alcance de mi voz, lo único que tienes que decirle es: Jesucristo, yo quiero ser salvo. Aleluya. Yo quiero participar de esa contradicción. Yo quiero dar el paso de muerte a vida. Aleluya. Jesús se lo dijo a Nicodemo, un hombre importante en su época, que vino a él con preguntas importantes. Él le dijo: Señor, aleluya, yo quiero saber.
Aleluya. Y Jesús le dijo, mira Nicodemo, tú eres un hombre importante, tú tienes conocimiento, tú tienes estudio, y yo te tengo que decir que si de verdad tú quieres alcanzar la salvación, la vida, tú tienes que pasar por un proceso que se llama renacer. Renacer es volver a nacer. Y Nicodemo no entendió, como pasa con mucha gente hoy. Cuando hablamos espiritualmente hablando, la gente lo toma material. Jesús estaba hablando en términos espirituales. Pero Nicodemo entendió. Le dice, ¿qué pasa, Señor? Yo tengo que volver a... ¿Qué tú quieres decir? Que yo me tengo que volver a meter en el vientre de mamá y nacer otra vez. Aleluya. Mire, por más inteligente que la gente sea, cuando no entiende los procesos de Dios, se vuelven tontos. Y Jesús se lo dijo, tú eres un dirigente de Israel, tú eres un hombre importante, tú eres un hombre con conocimiento y no has podido entender lo que yo te dije. Yo no estoy hablando, aleluya, del proceso humano. Aleluya. Yo te estoy hablando en términos espirituales. Ay, shalá. Tienes que renacer, tienes que nacer de nuevo. Ese es un concepto que aplica en el ámbito de la iglesia de Jesucristo. Y es importantísimo, es el más importante porque te lleva a tomar la decisión. Cuando tú quieres renacer, aleluya, tú quieres entonces optar por la vida. Eso es renacer. Tienes que, hay un concepto que a veces usamos, que dice que nosotros tenemos dos opciones. O nacemos una vez y morimos dos veces, o nacemos dos veces y morimos una vez. ¿Cómo es eso? Tú dirás, bueno, tú puedes nacer una sola vez, el nacimiento material, nacimiento biológico, ¿ya? Tú puedes nacer de esa manera, pero sabes que si tu único nacimiento es ese, tú vas a morir dos veces, porque vas a morir físicamente, ¿ya? Va a terminar tu existencia aquí en la tierra, pero también vas a morir espiritualmente, y la muerte espiritual es horrible. Vas a morir espiritualmente, vas a ser condenado, tú mismo te condenas. Pero si tú estás dispuesto a nacer dos veces, quiere decir el nacimiento material, biológico, y el nacimiento del espíritu, el nacimiento a través de tu alma. Cuando tú te confiesas a Cristo y naces de nuevo. Cuando tú participas por esos dos procesos, entonces tú mueres una sola vez, mueres materialmente. Solamente vas a pasar por ese proceso de muerte. Pero el otro proceso no viene a ti. La muerte eterna no pasa por ti, porque vas a tener vida eterna, que es todo lo contrario. Y eso es lo que yo tengo que decirte en este día. Y quiero aprovechar para utilizar esa base para invitarte. Te he estado invitando y quiero continuar haciéndolo. Y cada vez que me presente ante ti lo voy a hacer, hasta que tú tomes tu decisión. Yo quisiera que fuera en este día. Por eso que te invito. Nuevamente te digo, tienes una oportunidad delante del Señor. Tienes una oportunidad de salvación y de vida. Tienes esa oportunidad con una sola decisión. No es nada difícil, no es nada complicado. Comunícate con nosotros y dime a través de los medios. Escribe en la página nuestra. Aleluya, comunícate a este medio y dime, yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Salvador. Yo voy a hacer una oración ahora, donde te voy a incluir, porque yo sé que Dios te está hablando. Sé que Dios está trabajando contigo. Sé que sientes una inquietud en tu corazón. Eso no es nerviosismo. Eso no es que estás ansioso, no. Es que Cristo te está hablando. Es que tu corazón está compungido ante la palabra de Dios, ante el efecto de la palabra. Aleluya. Y yo quiero que tú analices bien lo que está pasando en tu vida y tomes la decisión más importante que tú puedas tomar. Es más importante que estudiar, que casarte, que comprar una casa, que comprar un carro, que conseguir un buen trabajo. La decisión más importante de tu vida tiene que ver con la salvación de tu alma por toda la eternidad. Y yo te invito a que la tomes. Y voy a orar por ti para que Dios toque tu corazón. Y para que si tomas la decisión ahora, y yo espero que lo hagas, para que el Señor te reciba en sus manos. Aleluya. Voy a orar también por los enfermos como acostumbramos. Hay mucha necesidad en este mundo, en este momento. Cuánta gente está muriendo, muchos sin salvación. Eso a mí me duele, me crea preocupación, porque no queremos que nadie muera sin salvación. Pero lamentablemente hay mucha gente que escogió eso. Por eso es que te estamos invitando a que tomes la decisión, para que escojas la vida, escojas la salvación, escojas a Cristo. Es la única forma. Y yo quiero invitarte
y voy a orar por ti, para que el Señor te sane, pero también te salve. Que el Señor te dé la oportunidad, no solamente de vida humana, de vida material, sino también de vida espiritual. Voy a orar por ti por eso. Y cualquier situación por la cual estés atravesando, cualquier problema, necesitas liberación, necesitas provisión, necesitas protección, lo que sea, Dios lo va a hacer por ti. Aleluya. Oremos. Padre, te agradezco en este momento el privilegio que me das de estar ante esta audiencia, Señor, que aunque yo no los veo, ni ellos me ven, ellos sí me están viendo a mí, pero yo no los veo a ellos, Señor, pero tú los ves. Tú ves a cada uno de ellos. No solamente, mi Dios, por fuera, sino también por dentro. Tú conoces la condición física, fisiológica y espiritual de cada uno de ellos. La condición emocional también, Padre. Tú conoces cómo está cada uno. Por eso yo clamo a ti, para que en este momento tú atiendas las necesidades. Los que necesitan salvación, mi Dios, sálvalos. Permíteles tomar la decisión correcta, la decisión precisa, que les permita, Señor, experimentar tu gozo, tu paz, tu amor, tu bendición. Señor, yo los encargo en tus manos. Aquellos que han tomado la decisión ahora, recíbelos, mi Dios. Recíbelos. Amashaya. Guárdalos, Señor, bajo tu cuidado personal. Y permíteles recibir el poder de tu Espíritu Santo para que sean edificados y para que sean preparados y estén listos para enfrentarse a la adversidad, Señor, pero sobre todo para servirte y honrarte y para predicar tu evangelio y ser útiles, Señor, para en este mundo que otros puedan escuchar a través de ellos. Dios mío, glorifícate plenamente y atiende toda otra situación. Mira a los que están enfermos, Señor. No importa dónde estén, aquellos especialmente que están en los hospitales, mi Dios, en unidades de cuidado intensivo, porque ya su vida se está pagando. Visítalos tú, Señor, Mashaya. Ve, Señor, con tu poder maravilloso. Tócalos ahora. Tócalos, mi Dios, que tu mano se pose sobre ellos. Que ellos sientan la virtud que penetró en sus cuerpos. La virtud tuya, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, reclamamos ahora la salud completa y perfecta sobre cada uno de tus hijos que ha sido afectado. No solamente por el virus que está azotando esta humanidad, sino por cualquier otra condición, mi Dios. Tú conoces nuestro cuerpo, nuestro organismo, porque tú lo creaste. Y tú sabes dónde es que puede estar el mal en cualquier persona. Atiende toda situación, toda enfermedad, Señor. Por difícil que parezca, por sencilla que sea, mi Dios, a todas tú las dominas, tú las controlas, porque tú estás en control, mi Dios, de toda situación. Lo doy por hecho, mi Dios, y proclamo asimismo la protección tuya, la provisión tuya, Señor, el resguardo tuyo para todos aquellos que están en alguna necesidad. Mira aquel Señor, aquel que está afligido, aquel que está agobiado, que está en depresión, Señor, y tiene pensamientos oscuros en su mente. Tiene pensamientos suicidas, mi Dios. Tú, aleluya, mi Dios, permite que eso no suceda. Ahora mismo, Señor, aleluya, proclamo tu grandeza y proclamo tu poder sobre esas vidas. En el nombre de Jesucristo, a ti sea la gloria y la honra. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te doy las gracias nuevamente por sintonizarnos, por estar con nosotros. Y te invito a seguir acompañándonos. Estaré el próximo domingo contigo nuevamente, pero en la semana, martes y jueves a las 7 de la noche, tenemos también actividades con el liderato de nuestra congregación para presentar o seguir presentando el mensaje glorioso del Evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga y muchas gracias. Dios te continúe bendiciendo. Qué bueno que has podido estar conectado con nosotros todo este tiempo. Pero queremos decirte que más importante que estar conectado con nosotros los martes, los jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana, más importante es estar conectado con Dios. Te invitamos a que si deseas comunicarte con nosotros, lo puedes hacer a través de estos medios o también lo puedes hacer escribiéndonos a nuestra dirección postal, que es Iglesia Defensores de la Fe, apartado 970, Río Grande, Puerto Rico, 00745. Lo repito, Iglesia Defensores de la Fe, apartado 970,
Río Grande, Puerto Rico 00745. Ahí estamos a tus órdenes y esperamos verte nuevamente este martes a las 7 de la noche con un nuevo culto al Señor que sé que será de bendición y edificación a tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde.